Muy buenos días a todos. Me llamo Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico virtual, como de costumbre, cada domingo a las 9 de la mañana, hora Nueva York. El tema principal es trazar bien la palabra. Estamos en parte número 9 del estudio y el día de hoy vamos a intentar cubrir algunos de los temas menores y para iniciar voy a cubrir por la segunda vez los misterios revelados al Pablo. Vamos a retomar el estudio en página número 13 de las notas. Entonces, en la semana pasada, les dije que existe el misterio principal y 7 más misterios. Pero con más estudio durante esta semana, descubrí que hice un error. ¿Okay? Error es basado en sabemos que parte del misterio principal es el cuerpo de Cristo. Okay? El cuerpo de Cristo. Muchos cristianos creen que el cuerpo de Cristo es igual como la novia de Cristo. Y yo pensaba que era así también, pero con más estudio descubrí que es un error. Y trazando bien la palabra, vamos a entender por qué. ¿Okay? Entonces, hemos estudiado el misterio principal revelado a Pablo, que incluye la dispensación de gracia, el evangelio de Cristo, el cuerpo de Cristo, el misterio de Cristo, y que Dios nunca le reveló este misterio y ninguno de los otros 6 misterios a otra persona. Dios nunca les reveló estos misterios a Israel. Solo les reveló los 7 misterios a Pablo. Entonces, podemos decir que el misterio principal es una cosa y hay 6 más misterios menores. Y la suma es 7 misterios, ¿ok? Entonces, no voy a cubrir nuevamente el misterio principal porque hemos estudiado profundamente ese tema. Voy a avanzar en las notas hasta aquí, en página número 14. Y eso, tengo que corregir este título para poder decir que hay 6 misterios menores, no 7. Okay, entonces, la Trinidad o encarnación es uno. El segundo misterio menor es Cristo en nosotros. Número 3 es el cuerpo de Cristo, que solo hay un cuerpo de Cristo, tanto para los judíos y los gentiles. Número 4, la ceguedad de Israel. Número 5, el rapto. Y número 6, el misterio de iniquidad. Ok, entonces,
y cómo fue la razón que cambió mi opinión. Hay algunos maestros, pastores que hablan inglés, que enseñan cómo trazar bien la palabra, y escuchando una enseñanza de uno de ellos, descubrí que, número uno, la frase "la novia de Cristo" no existe en la palabra pura. En inglés es King James, 1611. En español es la Valera 1602 purificada. Okay, entonces la novia de Cristo, o en inglés The Bride of Christ, no existe. Ese es el punto número uno. ¿Y qué más? Sabemos que hay dos programas en la Biblia. Programa número uno es el programa profético para Israel. Programa número dos es el programa del misterio para el cuerpo de Cristo. Y cuando digo eso, el programa misterio, estoy hablando sobre el misterio principal, ¿ya? La cual es el cuerpo de Cristo, la dispensación de gracia. Y el Evangelio de Cristo, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 a 4. Ok. Y trazando bien la palabra entre esos dos programas, vamos a entender que el programa profético para Israel está cubierto en dos partes. Okay? El parte primero es Génesis hacia capítulo 8 del libro de Hechos. Porque sabemos que el cuerpo de Cristo nació en capítulo 9 de Hechos con Saulo. Saulo fue renombrado a Pablo. Ok, entonces, eso es la primera parte del programa profético para Israel. Génesis hacia capítulo 8 del libro de Hechos. Y entre medio de las dos partes del programa profético para Israel es el programa misterio para el cuerpo de Cristo. Y eso es desde Romanos a Filemón. El libro de Hechos es un libro de transición. Okay, entonces, podemos decir que el programa, la primera parte del programa profético para Israel es Génesis hacia el libro de Hechos. Okay. Y tenemos entre medio las dos partes del programa profético de Israel, los libros Romanos a Filemón. Ese es para el cuerpo de Cristo. Después tenemos los libros Hebreos, Pedro 1 y 2, Juan 1, 2, 3, Santiago, etc. Y Revelación. Okay. Hebreos hacia Revelación
es la segunda parte del programa profético para Israel. Entonces, es mejor mostrar una foto, una imagen para que tengan clara el concepto. Déjenme encontrar una página o una imagen. Ok, aquí tenemos una imagen en inglés. Esa parte, Génesis hacia Pablo, hacia Romanos a Filemón. Okay, esta parte, Génesis, Malachi, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Hechos, esa es la parte profético, el programa profético para Israel. Primera parte. La segunda parte es Hebreos hacia Revelación. Ok, entonces entre medio es el programa del misterio del cuerpo de Cristo. Ok, ¿qué más? Tenemos muchos tipos y sombras en el programa profético de Israel en el Testamento Antiguo, tanto como en el libro de Revelación. Okay. Tipos y sombras. Pero esos tipos y sombras no aplican el misterio. Porque el misterio fue un misterio. Nunca revelado a nadie más, solo a Pablo. Entonces, la otra cosa que podemos entender es para el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es algo espiritual. Okay? Las bendiciones son espirituales. Para el cuerpo, para los israelitas, las bendiciones son más terrenales. Ok, vamos a leer más versículos para que tengan clara lo que estoy intentando de enseñar. El punto principal es la novia de Cristo tiene que ver con Israel, no con el cuerpo de Cristo. Y eso es una enseñanza mala. Okay? Cuando uno no traza bien la palabra, y la mayoría de los pastores, desafortunadamente, no traza bien la palabra. Y por lo tanto, la mayoría de cristianos no entienden bien la palabra. Y como yo pensaba que el cuerpo de Cristo es igual como la novia de Cristo. Ese es un error. Ok, seguimos. ¿Dónde estamos? Ok, podemos ver en Efesios, capítulo 13, versículos 1 a 10. Tengo 1 a 7 mostrado aquí, que el misterio principal, que vamos a leerlo. Por esta causa, yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo, por vosotros, los gentiles,
si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación Él me dio a conocer el misterio. Él es Dios. Okay. Que por revelación de Dios, Dios me dio a conocer el misterio. Ese es el misterio principal, mayor. Como antes escribí en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, los israelitas, en paréntesis, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Y en paréntesis, Pablo no estaba diciendo que el misterio fue revelado a los 12 discípulos. Okay. Más bien las llamadas. Porque en Efesios, Efesios es uno de los libros que Pablo escribió. Está en el grupo de libros romanos de Filemón. Entonces, él aquí está dando un recordatorio de esa iglesia de Efesios. Entonces, el cuerpo de Cristo ya existía, desde capítulo 9 del libro de Hechos. Entonces, todos los miembros del cuerpo de Cristo son llamados. Así es, ¿ok? Y el apóstol principal del cuerpo de Cristo es Pablo, que fue llamado. Entonces, ok, versículo número 6, que los gentiles sean coherederos de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por el evangelio, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder. Entonces, es muy claro que los 7 misterios, el misterio principal y los otros 6 misterios menores, no fue conocido. Solo fue revelado a Pablo. Entonces, los tipos y sombras que existen en el parte profético, el programa profético de Israel, no aplican al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo a vez en cuando es llamado la iglesia. Pablo a vez en cuando utiliza la palabra iglesia dentro de sus escrituras, ¿okay? Pero hemos visto que la iglesia es una palabra que podemos ver en la Biblia, que puede aplicar a algunos grupos de personas hacia el desierto. Hacia el desierto cuando Moisés estaba liderando las israelitas hacia la tierra prometida. ¿Ya? Después de cautiverio
de los egiptos. Entonces, yo prefiero utilizar la frase cuerpo de Cristo. Para mí es más preciso para decir, para poder decir desde capítulo 9 de Hechos hacia el rapto, Pablo fue llamado, escogido para ser el apóstol del cuerpo de Cristo. Okay. Ojalá estoy siendo clara con el concepto. El concepto es el cuerpo de Cristo, no es la novia de Cristo. Okay. Para mí eso fue una sorpresa, igual como todo el concepto de cómo trazar bien la palabra. Igual como la revelación que el enemigo ha infiltrado, todos los asuntos de la fe, los seminarios, el enemigo es el creador de todas las religiones, las denominaciones, porque es confusión. Él es el autor de confusión. Él es la razón que tenemos más de 1000 versiones o perversiones de la Biblia en inglés. Entonces, no es una sorpresa que poco creyentes trazan bien la palabra. Y doy gracias a Dios que por lo menos mis ojos han sido abiertos. Y ahora estoy más claro y entiendo cómo trazar bien la palabra. Ok, seguimos. Seguimos porque como siempre voy a compartir las notas. Ok, ya. Hemos estudiado el tema, el concepto de que hay 3 periodos en la Biblia. Otro tiempo, más ahora, los siglos venideros. Okay? Otro tiempo es el pasado, más ahora es el presente. Los siglos venideros es el futuro. Y todo este concepto está en capítulo 2 de Efesios, otro libro de Pablo. Y eso es un resumen de que lo que yo estaba intentando de explicar, que el cuerpo de Cristo, el misterio, el programa de misterio para el cuerpo de Cristo es entre medio de las 2 partes del programa profético de Israel. Parte número 1 es otro tiempo, el pasado. Parte número 2, los siglos venideros, el futuro que va a iniciar junto con el rapto. Okay. Y Hebreos, hacia revelación, va a aplicar en los siglos venideros. Okay. En la dispensación de la 20ª semana de Daniel, el periodo de 7 años, y la dispensación final de las 8 dispensaciones, la dispensación del milenio reino de Cristo. Estamos en la dispensación de gracia hoy en día.
para poder resumir las diferencias entre los dos programas, el programa profético de Israel y el programa Misterio del Cuerpo de Cristo, creo que es prudente leer ese resumen de 25 partes, conclusiones. Okay? Número 1, profecía es parte del programa profético de Israel, como por ejemplo el libro de Daniel, capítulo 9, los 4 versículos finales del capítulo 9 es la profecía, las 70 semanas de Daniel. El misterio es otra cosa. ¿Okay? Las profecías de la Biblia no aplican el misterio, el programa misterio del cuerpo de Cristo. Segundo, diferencia, Cristo vino por Israel versus Cristo vino por todos. El cuerpo de Cristo es solo un cuerpo para todos. Número 3, la autoridad de Pedro. ¿Quién fue llamado de ser el apóstol de la circuncisión con el evangelio de circuncisión versus la autoridad de Pablo? Pablo fue llamado de ser el apóstol de la incircuncisión. Número 4, la diferencia entre la iglesia versus el cuerpo de Cristo. Número 5, bendiciones condicionales versus bendiciones incondicionales. Por ejemplo, en el libro de siempre me cuesta pronunciar este libro. Deuteronomio. Gracias. Versículos 28 y 29. Que son parte del programa profético, hay las bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. ¿Okay? Y en el cuerpo de Cristo, en el misterio, las bendiciones son incondicionales. Somos justificados, somos santificados, somos salvos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Son bendiciones incondicionales. No hay ninguna ley que debemos obedecer, ninguna obra. Somos libres de la ley. Número 6. Jesús rescata a Israel versus Jesús a través de Pablo a rescatar a todos. ¿Yeah? Está rescatando a todos en la dispensación de gracia. Número 7, el evangelio sin la muerte de Cristo versus el evangelio basado en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. En la dispensación de la ley, que duró desde Monte Sinai, con Moisés hacia capítulo 9 de Hechos. La dispensación de la ley fue basado en creer en el Mesías y obedecer la ley, los 10 mandamientos y más, los leyes de los judíos. ¿Okay? En la dispensación de gracia no hay ninguna ley que debemos obedecer para ser salvos. El evangelio de Cristo es basado en la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo, que se encuentra en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 4.
es basado en la gracia de Dios que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Número 8, salvado por fe con evidencia de obras versus salvado solo por fe. Okay. Número 9, bautismo en agua versus bautismo en el Espíritu. En la dispensación de gracia no es necesario que una persona sea bautizado en agua. No es necesario. Es una obra. Número 10. No necesitaban un maestro. ¿Okay? Porque en el programa profético, especialmente en parte número 1, en Génesis hacía hechos, pero más que todo en el Testamento Antiguo, Dios estaba hablando directamente a la gente, más que todo Moses, por ejemplo, okay, versus aquí en el dispensación de gracia, la manera principal que Dios nos habla es la palabra pura de Dios, la Biblia. King James, 1611, Valera 1602, purificada en español. Y es necesario tener maestros, ¿okay? Para poder entender. ¿Por qué? Porque el enemigo ha infiltrado todo. El engaño ha sido bien hecho por el enemigo. Número 11. Okay? Perdona para ser perdonado. Versus, habiendo sido perdonado, podemos perdonar. Pero no es un requisito para ser salvo dentro de la dispensación de gracia. Pero al leer Mateo, Lucas, Marcos, Juan, y sabemos que la gran mayoría de los capítulos de Mateo, Lucas, Marcos, Juan son parte de la dispensación de la ley, porque el testador, Jesucristo, estaba viviendo un testamento, no aplican hasta que el testador se falleció. Okay. Número 12, ordenanzas requeridas versus ordenanzas abolidas. Número 13, muchos bautismos versus un bautismo. El bautismo dentro de la dispensación de gracia es de inmediato para cada persona salva. Okay. Hay un engaño que es basado en doctrina falsa que parte de la evidencia que uno es salvo es que uno puede hablar en lenguas. Pero eso no es la verdad. Vamos a tocar este tema en el futuro, los señales. Okay. Y hablar en lenguas en esta denominación es en sus ojos, en su doctrina, lo cual es falsa, es cuando uno es bautizado en el Espíritu, esta persona va a tener la capacidad de hablar en lenguas.
Okay. Es falsa doctrina. Vamos a tocar el tema en el futuro. Número 14. Promesas terrenales versus promesas celestiales. Número 15. El espíritu podría irse versus el espíritu sellado permanentemente. Número 16. Gentiles bendecidos por el surgimiento de Israel versus gentiles bendecidos por la caída de Israel. Porque las israelitas rechazarán la gran misión. Número 17. Todos fueron sanados versus muchos no son curados. Especialmente uno puede leer en Génesis, en los primeros 5 libros de la Biblia, que cuando la gente eran obedientes, todos fueron sanados. En Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Jesús sanó a todos hacia los muertos. Pero aquí en la dispensación de gracia no es así. ¿Okay? Hay muchos creyentes que tienen cáncer, que tienen problemas con su salud y no son curados porque estamos en otra dispensación. Nuestras bendiciones son más espirituales que terrenales. Es otro ejemplo. Número 18. Hablar en lenguas era una señal versus hablar en lenguas cesó. Okay. Vuelvo a decir que vamos a hablar más, tocar este tema más en el futuro. Número 19. Vende todo. Eso fue en Hechos, capítulo 2, versículo 45. Ok. Vende todo versus hay que trabajar para proporcionar. Pablo, aunque fue el apóstol de los gentiles para el cuerpo de Cristo, seguía trabajando. Número 20, ley versus gracia. 21, ciertas carnes prohibidas versus todas las carnes permitidas. Uno puede leer eso en el libro de Hechos también. Número 22, el deísmo ordenado versus dando desde un corazón alegre. El diezmo no aplica al cuerpo de Cristo. 23. Genealogía importante versus genealogía sin importancia. 24. Ellos son la novia de Cristo, los israelitas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. 25. Jesús viene a la tierra. Okay, eso va a ocurrir en la segunda venida. Versus Jesús viene en el aire para nosotros. El cuerpo de Cristo va a ser parte del rapto. Ok. El siguiente tema es una vista, una mirada del ministerio de Jesucristo y los 12 discípulos versus el ministerio de Pablo. El ministerio de Jesucristo fue solo para los israelitas. Jesús escogió a Pablo para ser el apóstol
de los gentiles durante la dispensación de gracia. Y podemos ver eso en Romanos capítulo 11, versículo 13. Pablo escribió, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy opuesto de los gentiles, mi ministerio glorificó. Y en Mateo capítulo 10, versículos 5 a 8, está escrita, estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo, el reino del cielo está cerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, gratuitamente habéis recibido, gratuitamente dad. Esa es una gran diferencia. La verdad, Jesucristo, su ministerio fue basado y centrado solo para los israelitas. Pero tenemos dos ejemplos durante el ministerio de Jesucristo. Cuando Jesucristo sanó dos gentiles. ¿Okay? Vamos a leer esas dos excepciones. Uno es en Mateo capítulo 8, versículos 5 a 13. El otro capítulo 15, versículos 21 a 28. En el primero, Jesús sanó el sirviente de un centurión romano. Y en el segundo, Jesús sanó a la hija de una mujer cananea. Voy a buscar un ayudante. Si alguno de ustedes puede ayudarme leyendo estos versículos, adelante, por favor. Listo, yo puedo. Mateo 8, del 5 al 13. Y cuando Jesús hubo entrado en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi siervo está echado en cama paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo vendré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre bajo de autoridad y tengo soldados bajo de mí mismo. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se asentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino del cielo. Mas los hijos del reino serán echados, ¿sí?, en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, así se ha hecho contigo. Y su siervo fue sano en aquella misma hora. Mateo 15, del 21 al 28. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamábale diciendo, oh Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí,
mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no respondió palabra. Y llegándose sus discípulos le rogaron, diciendo, envíala, que daba voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y fue sanada su hija desde aquella hora. Wow, gracias, Marta. Es claro aquí, en esos dos ejemplos, para mí, ¿qué podemos entender? Quizás eso fue una prevista de la siguiente dispensación, ¿okay? La dispensación de gracia, porque en el contexto de Mateo, capítulo 8, capítulo 15, tenemos dos ejemplos del ministerio de Jesucristo. Y él vino solo para las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el segundo ejemplo, él llamó a esta mujer de Cananea un perro. Y hay razones, ¿ok? En el Testamento Antiguo, podemos ver en capítulo 6 de Génesis un acontecimiento. A ver, tengo que buscar esa palabra. Acontecimiento. En capítulo 6 de Génesis, los ángeles caídos, ¿ok? Los ángeles caídos con piel de ángeles invisibles decidieron cambiar su forma de ser y poner carne y hueso, porque estaban mirando a las mujeres, seres humanos. Entonces este grupo de ángeles caídas cambió su forma de ser y las tomarán las mujeres, hicieron hijos que se llama Nephilim en inglés. Eso no es fácil de entender si no lea la Biblia, ¿ok? Voy a mostrarlo. Aquí es la velera 1102 purificada y en el penúltimo libro de la Biblia, en Judas, Judas solo tiene un capítulo y aquí no sé cuál de los versículos. Ok. Creo que está aquí. Vamos a leer. Ok, desde el principio.
Judas. El versículo 5 en adelante, creo. Gracias. Léelo, por favor, Marta. Hay que abrir tu micro nuevamente, Marta. Sí. Listo. Os quiero pues traer a la memoria que una vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creían, y que a los ángeles que no guardaron su primer estado, mas dejaron su propia habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en cadenas eternas hasta el juicio del gran día. Eso es el versículo 6. Uh-huh. Exacto. Entonces, eso es una referencia de lo que pasó en capítulo 6 de Génesis. Y los hijos, Marta, ¿puedes cerrar su micrófono? Gracias. A ver. Magdalena. Ok, gracias, Magdalena. Ok. El fruto. El fruto del acto de desobediencia. Magdalena puede... Es que no puedo, espérame, si estoy tratando. Son los perros que meten bulla. Magdalena, tu micro, puedes mantenerlo en modo silencio, gracias. El producto de este acto de desobediencia de los ángeles perdidos o caídos, el producto se llama Nefilim. Es una mezcla de ADN. Y por lo tanto, desde Génesis capítulo 6, uno puede leer que Dios estaba ordenando sus servidores a matar los habitantes de esta ciudad, de otro, de otro. Y uno puede entender de esta mirada que estos grupos de personas tenían ADN mezclado, contaminado. Entonces, eso fue la razón que por mucho tiempo las israelitas, los judíos, eran un grupo de personas muy cerrados, que por este tiempo, aquella época, Dios les ordenó a no salir a su propia gente. Entonces no fue adecuado, no fue bueno hablar con otras personas, pero aquí, esa es la razón que en capítulo 15 de Mateo, Jesucristo la llamó a esa mujer de Cananea un perro, un perrito. Pero podemos entender que Jesucristo, siendo Dios, siendo omnisciente, supo que las israelitas iban a rechazarlo. Y hemos estudiado que la gran comisión que Jesucristo les dio a los 11 discípulos en el capítulo final de Mateo 28, la gran comisión fue
que los judíos iban a irse y compartir el evangelio hacia los gentiles, haciendo discípulos. Pero ellos rechazaron la comisión. Y en capítulo 7 del libro de Hechos, con la asesinación de Esteban, eso fue la caída de Israel, la caída de la manada pequeña de Israel. A ver si estoy hablando bien. Manada pequeña. Sí, la manada pequeña de Israel liderada por Pedro. Entonces podemos ver aquí en Mateo 15 una prevista de la dispensación de gracia. Esa es mi opinión, porque Jesucristo sanó la hija de esa mujer. ¿Por qué? Por su fe. Su fe fue tan grande. Y dentro de la dispensación de gracia, somos salvos por la gracia de Dios. Efesios 2, versículos 8 y 9. Además, en el primer ejemplo, en Mateo 8, versículos 5 a 13, Jesucristo sanó el cerebro de este centurión romano. ¿Y por qué? Porque él tenía mucha fe. Entonces, para mí, esto fue una prevista de la dispensación de gracia. Creo que hemos llegado a la hora, pero en la semana, la próxima semana vamos a entrar en el estudio de Mateo 24. Lucas 21, Marcos 13, Mateo 24, son capítulos bien conocidos. Hay 3 asuntos, 3 puntos de vista. Los 3 asuntos son la gran tribulación, la segunda venida de Cristo y Armagedón. Pero hay 3 puntos de vista: premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo. Tiene que ver con escatología, tiene que ver con algo que se llama hermenéutica, y vamos a estudiar un asunto súper importante. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Muchos creyentes creen que tiene que ver con no solamente la gran tribulación, la segunda venida de Cristo y Armagedón, pero más bien con el rapto. La verdad, trazando bien la palabra, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, no tiene que ver nada con el rapto. Tiene que ver con la dispensación de la 70ª semana de Daniel, que va a iniciar después del rapto. Entonces, eso será el tema en el estudio de la semana próxima. Voy a cerrar la grabación de hoy y tenemos un canal en YouTube. Vamos a cerrar la grabación de hoy y abrir los micrófonos de los participantes. Denme un segundo para hacerlo.